Bueno, llevamos mucho tiempo con las ganas de venir, de este viaje, desde que nos pudimos ver en Alicante y hablar con nuestro pastor, con José Manuel Sierra, hablar con ustedes, sobre todo con Yolanda, con Humberto, para coordinar cuándo, cómo íbamos a venir, coordinar los billetes, el hotel, coordinar todo, muchas ganas, mucha ilusión, muchas cosas que hemos tenido que cuadrar. Como bien saben, Damaris y yo estamos pastoreando 2 iglesias en la isla de Fuerteventura. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido con un equipo de trabajo inmenso, precioso, temerosos de Dios, y podemos salir con total confianza. Ahora mismo se está celebrando culto en la primera iglesia, en la de Puerto Rosario, y yo estoy aquí tranquilo porque sé que está en buenas manos, porque sé que hay unos siervos de Dios, que es el pastor Miguel Ángel, que hoy va a llevar la palabra, un pastor que ya tiene sus años, tiene 60 y largos años, y es un pastor que lleva toda la vida pastoreando en Barcelona y fue a Fuerteventura a jubilarse, sin saber lo que Dios le tenía preparado, que es llevar también la obra. Nosotros somos los pastores, pero Miguel Ángel es la cara visible o es quien está llevando la iglesia realmente allí, porque yo vivo a 1 hora y cuarto de ese lugar. Luego por la tarde tenemos culto en nuestro sitio donde nosotros vivimos, que es en el sur, y estoy totalmente tranquilo. Yo no voy a estar nervioso ni preguntando qué tal ha salido todo ni nada, porque ahí tenemos un hermano que es el pastor Rey, que hace la semana pasada o la anterior, no recuerdo, hace unas cuantas semanas, nuestro pastor José Manuel Sierra fue hasta Fuerteventura para nombrarlo como pastor. Él no ha cambiado absolutamente nada, porque él sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Nosotros llevamos ya mucho tiempo que si una vez al mes tenemos que salir, y él siempre ha estado predicando. Incluso cuando en enero anunciamos a la iglesia que lo íbamos a nombrar como pastor, nadie dijo, ¿en serio, Rey como pastor? No, ni muchísimo menos. Todo el mundo se alegró porque ya daba por hecho eso. Así que con esto quiero decir que estamos muy tranquilos de salir de Fuerteventura, porque sabemos que la iglesia está en muy buenas manos y hemos preparado muchas cosas para salir y llevamos unas cuantas semanas preparando todo y resulta que ya es domingo y que ya se acaba todo. Qué cosas, ¿no? Cómo pasa el tiempo y pasa rápidamente. Y ayer estábamos nerviosos de que va a empezar el evento y vamos a estar aquí y todo esto, y resulta que ya en media hora, hasta luego, Dios te bendiga. Unos se vuelven para su casa en Holanda, otros nos volvemos para Canarias, otros para su casa, el otro para el otro sitio, y a esperar al siguiente fin de semana o al siguiente tiempo que podamos reunirnos como iglesia. El tiempo pasa rápidamente, pasa velozmente y no nos damos cuenta. Y algunos vamos a cumplir este año 40 años de edad. Yo lo digo y lo digo porque me lo pone mi carnet, mi DNI, pero yo ni me lo creo ni me lo quiero creer. 40 años yo. Pero mi mente se parece que se quedó en los 20 años de edad y me he quedado como un niño y me he visto como un niño y me corto el pelo como un niño y me comporto como un niño y sin darme cuenta, no, ya soy un hombre, ya tengo 40 años. Tengo demasiadas responsabilidades a mis espaldas y me doy cuenta de que el tiempo pasa rápidamente. ¿Sabes dónde lo noto mucho? Lo noto en 2 aspectos. Cuando veo niños de la iglesia que he visto toda la vida en la iglesia y han sido niños y los veo, el otro día me dice una niña de la iglesia que yo la veo con ojos de que es una niña pequeñita y me dice, ¿sabes que este año ya entro a la universidad? Yo dije, ¿cómo? ¿En la universidad? Pero si para mí todavía estás en la escuela dominical. No, pastor, yo ya he crecido. Digo, sí es verdad. Pero el problema de que tú crezcas es que yo crezco también. Y en el otro asunto donde noto que he crecido, que ya no soy un niño, es que yo me dedico al aire acondicionado. Yo soy de las pocas personas que pueden decir que vivo del aire. Yo vivo del aire, literalmente vivo del aire. Yo soy instalador de aire acondicionado. Llevo desde los 13 años trabajando con mi padre en este oficio del aire acondicionado. Y cuando tenía 15, 18, 20 años de edad, yo me cargaba máquinas al hombro, que yo era un animal para cargar máquinas. Me ponía máquinas grandes de estas al hombro y subía escaleras y hacía barbaridades. Y ahora cuando quiero hacer eso, porque mi mente dice que sí, y mi mente piensa que soy un chaval, y voy a coger la máquina, me la voy a poner al hombro, tengo que decirle a mi compañero, Ronald, ayúdame por favor. Y me doy cuenta que ya no soy un niño. Antes podía trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche y llegaba a casa y no tenía cansancio, y ahora si llego a las 10 de la noche le digo a Damaris, no me pongas ni la cena porque yo me voy a acostar, que no puedo con mi vida. Y el tiempo va pasando rápidamente para todos. Y sin darnos cuenta, algunos han pasado ya el umbral de los 40, otros de los 50, otros de los 60. Y otros están entrando ya también a partir de los 70, de los 80, en esa última milla que el Señor les va a regalar, ¿verdad? Pero aún así podemos aprovecharla y podemos servir al Señor.
Con todo esto lo que quiero que entiendan o recuerden más bien es que el tiempo pasa rápidamente. He contado decenas de veces y creo que mientras el Señor me permita predicarlo voy a seguir enseñando esta anécdota de un hombre al cual yo he admirado muchísimo. Él se llama Billy Graham. Él se murió hace unos años atrás con 99 años. Probablemente es la persona que más ha logrado avanzar el Evangelio en este último siglo. Millones de personas literalmente escucharon el Evangelio por su boca. Miles y decenas de miles de personas entregaron su vida al Señor a través de sus campañas. Algunos le conocen como el pastor de los presidentes, porque estuvo con los últimos 12 presidentes de Estados Unidos. Todo presidente que salía convocado, que salía electo, sabía que tenía el compromiso de que un pastor llamado Billy Graham tenía que ir a la oficina de la presidencia a orar por él. Fuese creyente o no, Billy Graham tenía que estar ahí. Era una persona de fe, era una persona que hizo, muchísimas cosas. Y entonces hubo un joven pastor que a su vez era periodista, que tuvo el privilegio de hacerle una entrevista a Billy Graham en sus últimos años. Y entonces, como él era periodista, le hizo su entrevista para la editorial, para la revista, para lo que quiera que fuese. Y cuando termina, ya fuera de cámaras, este periodista y a su vez joven pastor quiso aprovechar, yo lo hubiera hecho también, quiso aprovechar estos minutos con Billy Graham, así que le dijo: pastor, ¿le puedo pedir un consejo? ¿Puedo atreverme a pedirme un consejo? Y Billy Graham, que era un hombre muy humilde, les podría contar testimonios de él tremendos, él dice: claro que sí. Dice: como bien sabe, soy periodista, pero también estoy empezando en el ministerio, soy un joven pastor y me gustaría que usted, con la reputación que tiene, que me diera un consejo. No para el periodismo, porque sé que tarde o temprano lo dejaré, sino para el ministerio. Por favor, pastor, deme un consejo. Y entonces Billy Graham le dice: el tiempo pasa rápidamente. Y este joven pastor dice: sí, ok, coge su libreta, coge su lápiz para apuntar ese consejo que Billy Graham le va a dar, un consejo que le va a cambiar la vida. Billy Graham se da cuenta que no ha entendido nada. Se incorpora de su silla, se echa para adelante y le vuelve a decir: la vida pasa rápidamente. Ese es el consejo que le dio. La vida pasa velozmente. Y cuando menos te des cuenta, hoy eres un joven pastor, hoy eres un muchacho en el colegio, hoy eres un aprendiz de periodista, y cuando menos te des cuenta estás celebrando tu jubilación. La vida pasa rápidamente. Este año, en enero, enterré a mi abuela con 104 años. Antes de ayer hubiese sido su cumpleaños, 105 años. Y siempre me decía, cuando yo la iba a ver en una residencia que ella estaba, yo hablaba con ella, porque ella estaba lúcida, no tenía pensamiento, recuerdos del día a día. Tú le decías: Inés, abuela, ¿qué desayunaste hoy? No me acuerdo. Sé que he desayunado porque no tengo hambre, pero no me acuerdo. Ahora, pregúntale de sus amigas del colegio, se acordaba de todo, de sus nombres, de sus apellidos, de con quién se enrolló, con quién se casó, con quién le fue infiel, con quién esto, con quién lo otro. Se acordaba de todo esa viejita. Entonces ella me decía, yo le decía: abuela, es que tienes 100 años, es que todo el mundo no lo puede decir. Y dice: sí, lo sé. Y me decía esta frase: pero la vida se me ha ido como agua entre las manos. Digo: venga, hombre, pero un siglo, 100 años, ¿no estás aburrida de vivir? Por favor. Alberto, la vida se me ha ido como agua entre las manos. Iglesia, el tiempo pasa rápidamente. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Créanme. Hubo un muchacho que, por cierto, era joven, dice la Biblia, que se acercó al Señor. Qué hermoso es ver a jóvenes acercándose al Señor. Y el Mateo capítulo 19, versículo 16... dice: entonces vino uno y le dijo, un joven, que aparte nos da una característica de este joven, que decía que era un hombre rico, tenía dinero, tenía muchas riquezas. Recordemos que para aquel entonces no existía la clase media, o eras pobre o eras muy rico. Así que este hombre, si la Biblia dice que era rico, créeme que era un hombre tremendamente rico. Y dice en Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos cosas preciosas.
Oramos en el nombre de Jesucristo para que mientras tu palabra es enseñada en esta mañana, es predicada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo aquello que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra, Señor, esta mañana en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Qué hermoso ver que un joven se acerca al Señor. Me alegra ver a jóvenes acercando al Señor. Qué bonito es ver un adulto también, pero cuando vemos un joven, me viene a la mente ese versículo de bueno es al niño o al joven llevar el yugo desde su juventud. Qué bueno es a un niño ser creyente. Ayer hablaba, no recuerdo con quién, ¿no? Exactamente, pero nos preguntábamos, oye, ¿y tú cuándo conociste al Señor? Yo le dije, yo con 15 años, y él no recuerdo ahora la edad. Y yo le decía, yo entiendo los planes de Dios, pero si por mí hubiese sido, a mí me hubiera gustado ser como mi mujer, que nació en la iglesia, que desde que fue concebida, por obra y gracia del padre y de la madre, ella estaba ya en la iglesia. ¿Saben quién era el pastor de los padres de Damaris cuando Damaris no existía? Que no lo saben. Un hombre desconocido llamado Manolo Sierra, hoy conocido por muchos, pero en aquel entonces, donde no muchos lo conocían, ya era el pastor de la familia de mi mujer. Y ella nació siendo creyente, ella pasó su infancia en la iglesia, su adolescencia en la iglesia, su juventud en la iglesia, se acercó a mí, casi se descarrila un poco, pero gloria a Dios que ella me logró encarrilar a mí a través de Dios. Yo siempre digo que gracias a Dios conocí a Damaris, pero que gracias a Damaris conocí a Dios. Y ahí empezamos y yo digo, oye, ¿yo por qué no tuve esa oportunidad de nacer en la iglesia? ¿Por qué tuve que cometer ciertos y determinados errores en mi vida que me han pasado factura y que he hecho diferentes cosas muy malas en esta vida? Pero al final entiendo que los planes de Dios son perfectos. Entonces me gozo cuando veo un joven como este acercándose a Dios y la Biblia dice, o Mateo en este caso nos enseña que este joven se acercó con una inquietud, con una duda. Con esa duda que yo creo que todos tenemos. Este hombre tuvo el privilegio de acercarse al Señor, de mirarle a los ojos y decirle, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Dime los pasos a seguir para ser salvo. Dímelo. Y el Señor, antes de responderle, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Aquí no hay nadie bueno, dice el Señor, solamente uno, Dios. Y después de refilón le contesta, le dice, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Pero ¿cuántos saben que Dios es bueno? Verdaderamente, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y la Biblia lo dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y aquí no hay nadie bueno. Que vayamos de buenos es otra cosa. Que hagamos parecer que somos buenos es otra cosa. Pero Jesús dice que no hay nadie bueno. No hay ni un justo sobre la tierra, dice la Biblia. Todos somos malos, todos somos pecadores, todos tenemos una tendencia hacia el mal, nuestros pensamientos son de continuo mal. Nosotros para vivir en santidad, para vivir en santificación, tenemos que esforzarnos, ¿o no es verdad? Pero para pecar, ¿quién se tiene que esforzar? Para vivir desordenadamente, ¿quién se tiene que esforzar? ¿Nadie? Nos sale por inercia, ¿o no es verdad? Somos malos por naturaleza. Ahora, si quieres hacer el bien, hay un salmo que dice, por hacer el bien muchos me son contrarios. Cuando nosotros queremos hacer el bien, nos va a costar y vamos a encontrar cosas contrarias por aquí y por allá. Nos cuesta porque somos malos. Pablo no entiende lo que le está pasando. Pablo, el gran apóstol Pablo, siendo como él, recibía adulaciones por parte de todos. Él estaba formando pastores como Tito, Timoteo, había fundado iglesias, había pastoreado todo y seguramente le decían buenas cosas a Pablo. Sin embargo, él en la intimidad, en Romanos capítulo 7, dice la Biblia que él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero hacer el bien y por el contrario acabo haciendo el mal, que no quiero, eso hago, dice Pablo. Y entonces narra una cosa preciosa en ese capítulo 7 de Romanos y al final dice, y entonces hallo esta ley de que el mal mora en mí. En nosotros mora el mal. ¿Y hasta cuándo?
hasta que nos seamos librados de este cuerpo de muerte. Hasta que o bien muramos y vayamos a la presencia del Señor, o bien el Señor venga antes y nos arrebate juntamente con Él arriba a los cielos. Y dice la Biblia que nos dará un cuerpo glorificado arriba en los cielos y nos quitará este cuerpo mortal, con defectos, con cosas malas, feas, ¿verdad? Ya no tenemos que vestir de negro, con ropa ancha para ocultar nuestras vergüenzas, sino que nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Amén? Sin enfermedades, sin dolor. La Biblia dice que en el cielo no tendremos más llanto, más dolor. Allí no pienses que vamos a tener catarro, la voz como yo la tengo en esta mañana, que nos va a doler la espalda, ese dolor de rodillas cuando uno se levanta y le recuerda la edad que tiene todos los días, ¿verdad? Ese dolor en la columna, ese dolor de lo que quiera que sea. En el cielo no vamos a tener eso, porque Dios es bueno. Y Dios no es que sea bueno solamente porque aquí estamos celebrando un culto. No podemos decir que Dios es bueno solo porque estamos aquí celebrando un culto. Porque aunque no tuviésemos un lugar donde congregarnos, tendríamos que decir al unísono, Dios es bueno. Nosotros en Fuerteventura hemos tenido sitios preciosos donde nos hemos congregado. Mira, Dios nos regaló un cine, bueno, nos regaló pagando, pero me refiero, nos regaló un cine precioso donde íbamos, teníamos la mejor de las acústicas, una sala de cine, una pantalla 3 veces este fondo, algo precioso, y ahí estuvimos durante un año adorando a Dios, el mejor de los sonidos. Pudimos alquilar, creo yo, el mejor teatro de toda Fuerteventura, y ahí estuvimos casi también por un año, el teatro del hotel de 5 estrellas del Iberostar Palace, para 700 personas, donde se hacen los mayores eventos de toda la isla. Ahí estuvo la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva por un año celebrando cultos. Una cosa preciosa, una pantalla de LED, que eso a mí se me caía la baba cuando yo lo veía, llegaba del suelo hasta el techo, inmensa, la mejor de las pantallas, con aire acondicionado, sitios preciosos. Ahora tenemos 2 locales alquilados también con aire acondicionado, sitios muy buenos, pero ¿sabes qué? También estuvimos un tiempo sin local, ¿y sabes dónde nos reuníamos? En la montaña. No teníamos lugar de culto. Entonces nosotros decidimos que, bueno, solo tenemos 2 alternativas, no congregarnos o intentar o buscarnos la vida para congregarnos. Así que nos fuimos durante unos cuantos meses a lo alto de una montaña, allí a adorar al Señor. Y en esa montaña, pasando frío, en esa montaña donde más de una vez chispeó, llovió, no como aquí quizás, pero cogimos, bueno, es que hablarle a ustedes de frío me siento yo hasta ridículo, pero bueno, un poquito de frío me refiero que te tenías que poner un suetito por arriba. Y donde muchas veces incluso la Guardia Civil iba, porque eso era en plena pandemia. Y claro, y veía 50, 80 personas ahí arriba con la distancia social y subía la Guardia Civil. ¿Qué están haciendo? Decían, adorando a Dios. ¿Adorando a Dios? Y se quedaban un rato mirando como diciendo, ¿esto qué están haciendo aquí? Porque encima era una montaña donde desde todo el pueblo, si tú mirabas arriba, se nos veía. Y de allí tuvimos los comienzos de la iglesia en esa montaña. De hecho, en el 2º aniversario, el año pasado, nuestro hermano Jorge hizo una canción que se tituló En lo alto de una montaña. La tengo ahí en el canal de YouTube para que la puedan escuchar. En lo alto de una montaña, allí adoramos a Dios. Hoy estamos donde estamos porque en lo alto de una montaña fuimos fieles a Dios y le adoramos. Así que Dios es bueno porque estamos aquí en este local, pero también Dios es bueno cuando no tenemos un lugar donde congregarnos. Muchas veces cuando nos suceden cosas que a nosotros, a nuestro entender, nos parecen buenas, o que a nosotros nos benefician, solemos decir esa expresión de Dios es bueno. Gloria a Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Dios es bueno. Te dan una buena noticia. ¡Wow! Dios es bueno. Pero hemos de acostumbrarnos a que en todo momento y en toda circunstancia tenemos que decir Dios es bueno. La Biblia dice en el Salmo 106, versículo 1, ¡Aleluya! Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno ahora que tenemos aquí un lugar de culto, pero también fue bueno cuando nos encerraron en nuestras casas durante meses y no podíamos salir y estábamos en nuestras casas por una dichosa pandemia y nos encerraron. Ahí también Dios era bueno. Dios es bueno cuando consigues un buen trabajo, pero también cuando te echan injustamente de uno. Deberías de levantar tus manos arriba y decir, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Dios es bueno cuando te dan una buena noticia, cuando te dicen algo que te alegra el día. Pero también Dios es bueno cuando te dan la peor de las noticias. Cuando recibes esa noticia del médico, esa llamada, esa cosa que te dicen en el trabajo, lo que quiera que sea, que te cambia por completo la vida para mal. Ahí en ese momento deberías hacer como Job también, de levantar tus manos y glorificar y adorar a Dios. Dios es bueno cuando ocurre una sanidad. Amén.
¿Cuántos han visto una sanidad y han dicho, gloria a Dios, hemos orado por fulano, por mengano, por un catarro, por una tos, por una enfermedad crucial y Dios lo ha sanado? Y ahí nos salen hasta las lágrimas y ahí decimos, gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Pero Dios es bueno también cuando estamos enterrando a un familiar, cuando no ocurre una sanidad, cuando de por vida nos quedamos con una enfermedad. Dios es bueno también. Dios es bueno cuando inesperadamente obtienes un dinero extra. No sé si aquí existe, en Bélgica, en España hay algo que es la declaración de la renta, donde la tienes que hacer todos los años y a unos les toca pagar, a otros muy pocos y exclusivos les toca recibir. Y cuando a alguien le toca recibir ese dinero, dice, oh, gloria a Dios, Dios es bueno. Sí, claro que Dios es bueno, pero Dios es bueno cuando tampoco tienes dinero, cuando no tienes para comprar ni para ti ni para tus hijos. Dios es enormemente bueno cuando no tienes ni para comer. Dios es enormemente bueno cuando tu cuenta no es que esté a cero, sino que está en números rojos. En ese momento también la iglesia tiene que aprender a levantar sus manos y a decir, tú eres bueno, Señor. El mundo quiere hacernos ver que Dios es malo. Solo hace falta que te des una vuelta por los colegios, por los institutos, por las universidades, para que escuches cómo se está enseñando a la gente que Dios es malo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Mira, la bondad de Dios colocó a Adán, colocó a Eva en un precioso huerto llamado el Edén, en un paraíso, dice la Biblia, donde no solo disfrutaban de la presencia de Dios, la presencia de Dios caminaba, paseaba literalmente por el huerto, ellos podían charlar con Dios, qué hermoso. No es como ahora que tenemos que adorar, que tenemos que orar, que gloria a Dios por eso, sino que ellos literalmente tenían comunión con Dios mismo en ese huerto. Y ellos podían comer de todo árbol, pero Satanás, que es astuto, ayer también lo veíamos, se las ingenió para que Adán y Eva empezaran a ver la creación y las órdenes que Dios dio como algo no tan bueno. Y así es el mundo, así es Satanás. Quiere hacernos ver que Dios no es bueno. Y nos quiere usar argumentos, nos quiere usar raciocinio, nos quiere presentar a un Dios malo. Bueno, primeramente nos quiere presentar a un Dios que no existe. Pero si aún así persistes en creer en Él, te lo quiere presentar como algo malo. Y siempre se basan en lo mismo, en las desgracias, en los problemas, en las catástrofes. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a la gente, si Dios existiera, ¿por qué permite el hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños en África que se mueren? ¿Nunca le han dicho eso? ¿Por qué permite el hambre en el mundo? Oye, pero ¿por qué no hablamos de los gobernantes corruptos que se están robando el dinero del pueblo? ¿Por qué no levanto yo mi voz que he estado en África, en un lugar que no lo voy a decir para que no suba a internet? Yo he estado en un país de África donde había niños que se mueren de hambre y cuando pregunto, oye, ¿dónde está el presidente de este país? No, el presidente de este país vive en Suiza, en una mansión y vive a todo tren y tiene millones y millones y millones acumulados y mira cómo está el pueblo. Ah, pero entonces Dios es malo porque están muriendo esta gente. ¿No será malo este hombre que tiene el dinero, que tiene los recursos? Y mira al pueblo cubano cómo está. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es malo porque tiene a Cuba así? ¿Perdona? ¿No serán los gobernantes que tiene que mira cómo tienen al pueblo? ¿No será Venezuela que cómo tienen al pueblo? ¿Y no será todos los países de cómo tienen al pueblo? No, perdona que te diga, Dios no es malo. Los malos son los gobernantes que se están robando el dinero del pueblo. Porque África tiene recursos para que coman no solamente los niños, sino 20 generaciones más. Lo que pasa que en España decimos, donde comen 4, comen 5, y estos descarados, estos caraduras, dicen, donde comen 5 solo como yo, y me llevo la comida yo solo para mi casa. Hay un documental, el guardaespaldas de Fidel, creo que se llama, no me haga mucho caso, por ahí está en internet, que cuando Cuba estaba pasando mucha hambre, mucha necesidad, uno de los guardaespaldas, que al final tuvo que salir y sacar a la luz todo lo que estaba pasando en Cuba con el gobierno, decía que cuando el pueblo no tenía ni leche para darle a sus bebés recién nacidos, este hombre llamado Fidel Castro sacaba a diario contenedores literalmente llenos de dinero, llenos de dólares, a una isla privada que él tenía, donde él, sus hijos estaban disfrutando de todo eso. Hoy Dios, ¿cómo va a asistir Dios? Y mira cómo está Cuba. No, Cuba está bien, ¿eh? Lo que no está bien es el gobierno que se lo está quedando todo.
Y a veces siempre nos vienen con ese ridículo argumento, si Dios fuera bueno, ¿cómo permite el hambre en el mundo? No, es que Dios se ha encargado de que el mundo tenga abastecimiento. Lo que pasa es que la negligencia humana, la maldad humana, ha hecho que eso se desperdicie. No, pero ¿y las enfermedades? Si Dios fuera bueno, no permitiría tantas enfermedades. ¿Hablamos de enfermedades? ¿Hablamos de los malos hábitos que tenemos las personas? ¿Tú sabes por qué antes te hablaba de mi abuela con 105 años, 104 años que falleció? Mi abuela nunca se había bebido una Coca-Cola. Mi abuela no sabía lo que era el ketchup, la mayonesa, una fritura. Mi abuela no sabía lo que era un kebab. A ustedes les gusta mucho. Un KFC, un muslito frito. Mi abuela sabía de potajes, de tomate cogido ella misma en la huerta y de todo esto. Y con 104 años se murió la viejita. Y porque alguno que yo no tiene dos dedos de frente, algún médico que yo no sé, le puso en el mismo día la inyección de la gripe y del COVID a una viejita de 104 años. No la aguantó y se murió. Si no, mi abuela todavía sigue viva. O sea, nos hubiera enterrado a más de uno. Pero no hablemos de que si Dios fuera bueno, las enfermedades. Bueno, hablemos de los malos hábitos que tenemos nosotros. Claro que en el mundo hay enfermedad. A causa del pecado. A causa de la maldad del hombre. No, y las catástrofes naturales, y mira los terremotos, y mira todo esto. ¿Y por qué no hablamos de cómo el ser humano se ha cargado este mundo? ¿Por qué no hablamos de que este planeta encerró a sus seres humanos 3 meses en una casa, en la pandemia? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en la naturaleza? La capa de ozono se limpió de una manera tremenda. La vegetación empezó a florecer. Los animales empezaban a salir por las calles. Una cosa increíble. Yo veía imágenes de osos polares y iban por la calle, los ciervos caminando por las carreteras, por las autopistas. Una cosa preciosa. No las catástrofes naturales, no, el ser humano que se ha cargado esto, que le ha ido quitando terreno a esto, quitando terreno a lo otro, y ha ido cediendo, ha ido comiendo por aquí, comiendo por allá, y cuando viene una desgracia somos nosotros. No, mi hijo. Cuando empiezas a pensar o a dudar de la bondad de Dios, es porque el mundo y Satanás han logrado engañarte y te está haciendo la misma jugada que Adán y Eva. Cuando empiezas a dudar de que Dios no es tan bueno, es porque la serpiente con astucia ha venido y ha tenido una conversación contigo. Mi querida iglesia, Dios es bueno, los malos somos nosotros. Por eso cuando este joven llamó a Jesús maestro bueno, Jesús le tuvo que corregir y le dijo en el versículo 17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Algunos de los que estamos aquí hemos llegado a pensar que nosotros somos buenos. Nosotros somos buenos porque es que somos cristianos, somos creyentes, somos gente que ayuda a los demás. Y si la gloria es para Dios, que no, yo no recibo gloria, la gloria es para Dios. Pero internamente decimos, es que soy bueno, es que si no fuera por mí, es que soy bueno, qué bueno soy. Pero mira, si tú y yo llegamos a tener lo más mínimo de bondad en nuestro interior, el más mínimo ápice de bondad, no es porque tú y yo seamos buenos, es porque Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado algo que se llama el fruto de la bondad. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 22 que el fruto del Espíritu, el resultado de tener al Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bondad. Si tú eres bueno, no es por ti, es porque hay un fruto que brota dentro de ti debido al Espíritu Santo que mora en ti. Es el fruto del Espíritu el que nos hace ser buenos o aparentar ser buenos. Tú sabes perfectamente que nuestro corazón tiende hacia el mal, pero cuando Dios nos llena, empieza la bondad a brotar de dentro de nosotros. Pero vuelvo y repito y recalco que no es por nosotros, es el resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede ser bueno fuera de Dios. A veces he escuchado a personas decir, es que fulanito que no es creyente, que no va a la iglesia, ese sí es buena persona. Mira, si a nosotros nos cuesta ser buenos y no llegamos a hacerlo, cuánto más a una persona que no conoce de Dios. Nadie es bueno fuera de Dios. Dios es bueno y con esos ojos hemos de mirarlo. Yo estoy 100% seguro que cada uno de los que aquí estamos podríamos contar algún testimonio en el cual podemos decir Dios es bueno. ¿A alguien le gustaría contar un testimonio de 1 minuto? No, eso de 10 minutos, en el año 80 una vez mi abuelita me dijo eso, no, por favor. ¿Alguien tiene un testimonio de 1 minuto? ¿Se puede levantar y decir Dios es bueno por esto, por esto, por esto? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se quita
la vestidura de la vergüenza y puede decirme, puede confirmar que Dios es bueno? ¿Sí, hermana? Yo te digo que Dios es bueno porque hace unos 8 meses mi cuñado estaba enfermo de cáncer con un tumor en medio de los 2 riñones. Wow. Y antier le dieron la noticia que no tiene nada. Gloria a Dios, sí Señor, Dios es bueno, gloria a Dios. Qué buena noticia, de verdad, Dios es bueno. ¿Alguien puede decir algún testimonio? Así cortito, breve, conciso, al grano, como nuestra hermana. Domingo. Yo era toxicómano y nunca pude salir de la droga y un día puse mi vida en manos del Señor y Él fue el único que me pudo sacar de la droga. Amén, gloria a Dios, Dios es bueno. Qué bueno, me alegro. Qué bueno. El Señor es inmensamente bueno porque me sanó de un cáncer. Wow, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Una última persona se anima y cuenta un testimonio. ¿Alguien puede levantar su mano y decir algo y adorar a Dios a través de ese testimonio? ¿Alguien se anima? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿No? Continúo. Todos quieren decir algo, pero la vergüenza se los impide, ¿eh? Dios es bueno. Y qué bueno que podamos escuchar testimonios de sanidad. Qué bueno que podamos escuchar testimonios de restauración, de cómo Dios nos saca del lado oscuro de esta vida, del pozo. Como a José le sacó de ese pozo, ¿verdad? Donde no había salida, donde pensábamos que era el final, ¿verdad? Domingo, muchas veces seguramente dijiste, de aquí no salgo, pero qué bueno es que el Señor tiró su mano y nos levantó y nos rescató de las aguas profundas, como a Pedro, que dice, y haciendo de él lo levantó y evitó que muriese ahogado en ese mar con olas. Qué bueno es saber que Dios sana, que Dios bendice, que Dios restaura, pero Dios también es bueno en los momentos de desgracia. Dios también es bueno en los momentos difíciles. Dios es bueno en los momentos de enfermedad o incluso en los momentos de muerte. En esos momentos también deberíamos decir, Dios es bueno. Mi querida hermana, yo me gozo con usted con ese testimonio que ha dicho. Pero quiero decirle que si al final ese testimonio hubiese sido diferente y hoy estuviese aquí diciendo, esta persona ha fallecido, con todo y eso, con todo el dolor de nuestra vida, tendríamos que decir también, Dios es bueno. Gloria a Dios porque lo ha sanado, pero aunque no lo hubiera hecho, Dios es bueno. Me gozo inmensamente de esa sanidad y de verdad te lo digo, yo me gozo. Y más que te conocemos, mi esposa y yo. Pero si no lo hubiese hecho, aún así tendríamos que decir como iglesia, Dios es bueno, infinitamente bueno. Qué bueno tener aquí a Domingo entre nosotros, sano, restaurado, un hombre guapo donde los haya, de verdad. Antes cuando lo vi se lo dije, que bien te queda el blanco. Yo no tengo ese valor de ponerme algo blanco, siempre voy de negro. Yo sé que el negro adelgaza, a mí ya no me funciona ni eso ya. Qué guapo es. Pero imagínense que Dios no lo hubiera rescatado de ese mundo. Aún así no nos queda otra, aunque no hubiésemos tenido el privilegio de conocerle, aún así hubiésemos dicho, Dios es bueno, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ahora bien, ¿qué sucede en los momentos malos? Estamos contando sanidades de unos cánceres, oye, que gloria a Dios. Pero sabes que ayer por la mañana un amigo mío de la infancia falleció por cáncer. Estoy muy triste, no solamente porque ha fallecido, sino porque hoy es el entierro y no puedo estar allí con él. Chavalito de mi edad, 39 años, bueno, chavalito, un hombre ya, 39 años. Un año entero luchando, un poco más, luchando contra el cáncer. Parecía que lo vencía, entraba, salía, hasta que ya no aguantó más y el Señor se lo ha llevado. ¿Y qué le dices tú a su mujer? Porque estaba casado, tenía hijos. ¿Y qué le dices tú? Ahora vete con esa cara de guapo y dile que Dios es bueno a esa viuda. Ahora vete y dile a esos hijos, a esos huérfanos, que Dios es bueno cuando se ha quedado sin padre. Vete y dile a la madre de Aarón, de mi amigo Aarón, que Dios es bueno. ¿Que Dios es qué? Frente al ataúd de su hijo. Vete y díselo a esa madre. Entonces, ¿qué pasa con esos momentos difíciles? ¿Qué pasa con esos momentos que no nos gustan? Con esos momentos que al final todos nos toca vivir, quizás no tan fuerte o más, pero momentos malos al fin y al cabo. ¿Qué pasa con esos momentos? ¿Qué explicación le podemos dar a la gente? ¿Qué explicación le podemos dar a la madre de mi amigo cuando ha perdido a su hijo con 40 años de una enfermedad? Porque cuando una persona muere y tiene 70, 80, 90 años, yo lloré por mi abuela. Pero ¿y qué más quieres, mi hijo? 104 años. El otro día una hermanita de la iglesia
Adelina, que ahora precisamente está en la República Dominicana porque fue que la madre estaba mala, se estaba muriendo. Adelina, ven, vamos a orar por tu madre y por ti porque te veo mal, no sé qué, ¿y cómo está tu madre? Bien, ¿cuántos años tiene tu madre? Dice, 114, digo, Adelina. Aunque se muera la viejita, vamos a dar gloria a Dios, hombre. 114 años. O sea, cuando ya llega una edad, que es normal que las personas partan. Pero ¿y qué le dices tú a una madre que su hijo con 39 años ha partido de este mundo con una enfermedad que nunca debería haber tenido? ¿Y qué explicación le das tú a ciertas personas? Y a veces a mí, como le decía antes en el momento de la celebración del matrimonio, nos ha tocado el papel difícil cuando nos preguntan ¿y por qué Dios ha permitido esto? Pues chicos, la verdad que no tengo palabras. Y aunque las tuviese no te van a consolar en este momento. Pero siempre en estos momentos me gusta sacar a relucir un versículo que Pablo dice en 1 Corintios 13:12, que dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, dice Pablo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay cosas que las vemos y no las entendemos claramente. En esta vida muchas de las cosas que nos pasan son cosas oscuras, que no podemos tratar de espiritualizar, que no podemos tratar de buscarle una explicación, porque no todo en esta vida tiene respuesta. ¿Y qué explicación le podemos dar a nuestro pastor cuando su hija tiene una enfermedad terminal? Y uno dice, pero si es un titán del Evangelio, si es un guerrero que no es ahora que ustedes lo conocen, que lleva sirviendo al Señor, que este hombre tenía 19 años y era pastor. Y ha sido fiel a Dios toda su vida. ¿Y qué explicación le puedes dar cuando su hija pequeña tiene una enfermedad terminal? ¿Y qué le decimos? Te puedes inventar una respuesta, pero nadie sabe por qué Dios está permitiendo eso. ¿Y qué respuesta le das a aquella persona, a la otra o al de más allá? ¿Y qué respuesta le puedes dar? Y a veces nos intentamos sacar versículos de la chistera, ¿entienden esa expresión? De la chistera es lo que hacen los magos con ese gorro que sacan el conejo de la chistera. Intentamos sacar versículos, a ver, no, hay cosas que no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos decir es, mira, mi hijo, ahora vemos oscuramente, ahora no entendemos, pero el día que partamos vamos a ver cara a cara y lo vamos a entender todo a la perfección. Y en aquel momento que estemos frente a Dios y conozcamos el plan glorioso de Dios, entonces ahí vamos a decir, Dios es bueno. Y ahora entiendo por qué pasó esto. Y ahora entiendo por qué sucedió eso. Y ahora entiendo tantas lágrimas derramadas. Y ahora entiendo este proceso amargo en mi vida. Y cuando entendamos el porqué de todo ahí arriba, estoy convencido que vamos a decir, gracias Dios porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora lloramos, ahora nos afligimos, ahora no entendemos, ahora pataleamos como niños pequeños, algunos incluso se rebelan contra Dios, algunos como por ejemplo ahora tenemos el caso en uno en Fuerteventura que está enfadado con Dios por una circunstancia que le ha pasado y no quiere ir a la iglesia y encima ¿sabes qué? Ahora soy ateo, me dice. No, tú no eres ateo, tú estás disgustado con Dios. Hasta la última célula de tu cuerpo cree y clama al Dios vivo y verdadero. Lo que pasa es que no has sabido gestionar una situación en tu vida y eso te lleva a lo que el mundo te ha dicho que tienes que decir, que es que eres ateo. No eres ateo, eres un fiel creyente del Señor. Entonces hay circunstancias que no entendemos, pero en esos momentos quiero decirte que tienes que decir Dios es bueno, siempre es bueno. Tenemos que confiar en que Dios es bueno y cuando estemos con Él lo vamos a entender todo. El mundo está empeñado en enseñarnos que Dios es malo. Pero más empeñados tenemos que estar nosotros como iglesia en proclamar, en promulgar que Dios es bueno. Una vez un muchacho criado en la iglesia, un conocido, bueno, no es amigo, es conocido, allí en Tenerife se acercó a la oficina en la iglesia y me dijo, Alberto, yo creo en Dios, pero no quiero venir a la iglesia porque sé que Dios está enfadado conmigo. Digo, ¿cómo enfadado? Él está deseoso. Tú no sabes la historia del hijo pródigo, mi niño. Él está deseoso, él está con los brazos así, esperando tu regreso. No, me dice. Yo sé que Dios está esperando para castigarme por todo lo malo que estoy haciendo. Porque así se nos ha presentado que Dios es malo. Y yo traté de decirle que no, mi hijo, que Dios te ama. Que Dios te ama. Que las palabras que vas a escuchar es las mismas palabras que escuchó aquella mujer adúltera. Yo no te voy a condenar, solo te pido no peques más, pero no te condeno. Ven y le va a abrazar. Hasta en 4 ocasiones la Biblia repite el mismo versículo diciendo que Dios es bueno.
en el Salmo 106, versículo 1, en el 107, versículo 1, en el 118, versículo 1, en el 136, versículo 1. Alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y se ha presentado a nosotros como un buen Padre, dice la Biblia. El Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, el Señor no perdía oportunidad, siempre nos lo recordaba, ¿verdad? Que no hace falta recordarnos lo que ya sabemos. Porque vosotros siendo malos, incluso sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dios no es cualquier padre, ¿eh? Él es bueno. Cualquier hombre puede ser padre, cualquiera. Cualquier hombre sabe lo que tiene que hacer para engendrar un hijo. Hacerse responsable es un punto y aparte, pero todos sabemos, con nuestro instinto animal que tenemos, qué es lo que hay que hacer para procrear. Y todos pueden ser padres de 1, de 2, de 3, de 5, de 20 hijos. Pero no todos saben dar buenas cosas a sus hijos. Y Dios, que es bueno, sí sabe dar buenas cosas a sus millones de hijos. A mí me encanta la relación que tuvo Cristo aquí en la tierra con el Padre. Jesús siempre contemplaba la hermosura del Padre y siempre sabía que Él es bueno. Él nunca dudó del Padre. Ni aún en aquella cruz, ni aún en aquel Getsemaní que sufrió tanto estrés que se estallaron algunas venas de su frente y llegó a sudar sangre literalmente. Esto no es una metáfora, es literal. Cristo sudó sangre en el Getsemaní, soportó tanta presión. Hay una enfermedad o un caso que se demuestra que en momentos de mucho estrés hay unos vasos capilares que se estallan y no es que sueltes chorros de sangre, pero sí brota sangre de tu frente pareciendo sudor. Y Cristo estuvo en un momento de estrés, de dificultad. Él le llegó a decir a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte, orad por mí, por favor. Y aún así nunca dudó del Padre, siempre lo miró con ojos buenos porque Él sabía que el Padre es bueno y que para siempre es su misericordia. Él en ese momento de angustia, en el peor momento de su vida, yo siempre he dicho y he enseñado que Cristo sufrió más en el Getsemaní que en el Calvario. Porque en el Getsemaní tuvo que tomar la decisión. En el Calvario Él ya estaba convencido. En el Getsemaní Él tenía la posibilidad de decir, no, hasta aquí ha llegado mi misión, no quiero. No lo iba a hacer, ni muchísimo menos. El Señor no es un cobarde. El Señor es un guerrero, es un valiente, es un poderoso gigante. Él es presentado como un león de la tribu de Judá. Él en ningún momento se iba a echar para detrás. La Biblia dice, versículos antes de ir al Calvario, que Jesús afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Él fue convencido, pero sabía lo que tenía por delante. Por eso se angustió, por eso se refugió en la oración y le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a esos 3 discípulos más cercanos, por favor, oren por mí. Y resulta ser que aquellos que tenían que orar cuando se dan cuenta están durmiendo. ¿Cuántos pensaron encontrar ayuda en alguien y nunca recibieron una llamada de ese alguien? Los encontraron durmiendo en el momento más difícil de tu vida. Así fue el Señor. El Señor esperaba la visita de tres amigos suyos, por decir algo. La llamada telefónica de ¿cómo estás, Señor? Y cuando vio que nadie le visitaba, que nadie le llamaba, se acercó a donde estaban ellos y estaban durmiendo. El Señor sufriendo y los discípulos durmiendo, no les importaba el sufrimiento. Y allí en ese momento tan angustioso, donde se quedó solo, donde sus amigos, sus discípulos le habían dejado, donde uno le había negado, donde bueno, un desastre absoluto. Dice la Biblia que él se postra y dice el Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postra sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo hablábamos el viernes en ese grupo donde nuestro hermano Fernando nos daba una lección magistral de esta enseñanza tan preciosa de que a veces nosotros queremos una cosa, pero Dios nos responde otra. Él nos enseñaba a través de Apocalipsis, cuando algunos le decían, Señor, ¿cuándo vas a orar de esta manera? Y el Señor le dijo, tranquilo, ya llegará el momento, ¿no? Relájense, esperen, le decía el Señor. Pero aún con todo eso, el Señor dice, mira, si fuera por mí, pero Jesús, que sabía y sabe que el Padre es bueno, le dice, pero ni se te ocurra hacer lo que te estoy pidiendo, haz lo que tú quieres, porque yo sé que lo que tú quieres siempre es bueno para mi vida. Todo lo que el Señor ha hecho con nosotros es bueno. Aún en el momento más duro, Jesús dijo que las cosas se hagan como tú quieres y no como yo, porque tú eres bueno. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno.
La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. No es como yo que a veces termino un trabajo y digo, wow, qué bien me quedó esto. Guay, pero aquello podría haberme esforzado un poco más. Mi mujer tiene siempre un ojo crítico y me dice, eso no te quedó a nivel. Pongas lo que pongas. Tú que eres un experto en trabajar, con mi mujer jamás te va a decir que has dejado algo a nivel. Siempre eso está torcido. Damaris, mira el nivel que está perfecta, eso está torcido. Yo no sé la manía que tiene ella, yo le pongo tele, le pongo el aire, le pongo esto, le pongo lo otro, y cojo cuando sé que es para Damaris, yo cojo 3 niveles, uno por aquí, uno por ahí. Ahora me he comprado un nivel láser para proyectarlo, para que me marque con una línea, y aún así tú quieres ver que me dice, eso no está bien. Eso está torcido. Pero Dios dice que cuando vio su creación, toda su creación, dijo, todo es bueno en gran manera. Porque Dios lo que hace siempre lo hace bien. Todo lo que ha hecho Dios contigo, todo lo que ha hecho Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, con tu salir, con tu entrar, es bueno en gran manera, aunque no lo entiendas. Aunque si fuera por ti hubieses cambiado por completo esos planes, esos designios, aún así créeme que todo lo que ha hecho Dios es bueno. Todo lo bueno que tienes te lo ha dado Dios. Amén. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo lo bueno que tenemos, ¿quién nos lo ha dado? Mi esfuerzo y mi trabajo. No, mi querido hermano, ha sido Dios. Ha sido Dios quien te lo ha dado. Y si tienes algo, es verdad que con el sudor de tu frente has podido cogerlo, pero ¿y quién te ha dado la salud para hacerlo? ¿Y quién te ha dado como dice la Biblia, quién te ha dado la sabiduría para hacer riqueza? ¿Y quién te ha dado ese don en las manos, Domingo, para hacer lo que haces? Una vez el Señor me dijo en Job capítulo 1, versículo 10, me viene a la mente ese versículo. Y el Señor dice, al trabajo de tus manos he dado bendición, por tanto tus bienes aumentarán sobre la tierra. Dios le dijo al pueblo de Israel, nada más entrar a Canaán, le dijo en el último consejo, no te olvides, no caigas en el error de olvidarte del Señor tu Dios. Y dice en Deuteronomio capítulo 8, no sea que entres a Canaán y que prosperes y que la tierra que yo te dé florezca y que las vacas y tu ganado engorden y crezcan y que hagas casas y que engendres hijos y que te cases con mujeres y digas, esto lo he hecho yo por mi fuerza. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Deuteronomio 8:11, si no me equivoco, no tome nota porque te lo estoy diciendo de memoria. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Todo lo bueno que tenemos es de Dios. No es que yo me he esforzado. Y si es verdad que te has esforzado, Dios te ha permitido esforzarte. Y Dios te ha dado sabiduría para hacer eso. Y Dios te ha bendecido tus manos para que tus bienes aumenten sobre la tierra. Ahora, ¿cómo muestra Dios su bondad hacia nosotros? A ver cuánto queda. ¡Uah! Ya otra vez me lié. ¿Cuánto llevamos ya? 45, ¿no? Pues nada. Es que me queda la mitad. No, pero ya... Primera parte, para que nos vuelvan a llamar para venir, ¿no? Es que me tiran de la lengua y me pongo aquí a hablar y me pierdo la noción del tiempo. Bueno, termino, déjame a ver cómo puedo terminar con esto. ¿Cómo muestra Dios su bondad y su amor hacia nosotros? ¿Cómo lo muestra? Porque vuelvo y repito, si a ustedes se les quitase esa vergüenza que tienen, esa pena, como dicen los latinos, y todos pudiesen dar testimonio de lo bueno que es Dios, porque todos tenemos testimonios, grandes o pequeños, todos tenemos testimonios de que Dios ha sido bueno. Si preguntase a cada uno de ustedes cómo Dios muestra su bondad y su amor, todos diríamos, es que Dios me hizo esto, es que Dios me sanó, es que Dios me restauró, es que tenía un problema en el matrimonio y no sé cuánto, es que estaba en números rojos y Dios vino y me dio 50 euros, es que lo que quiera que sea, ¿no? Esas cosas que muchas veces contamos, que gloria a Dios por esos testimonios. Sin embargo, la Biblia habla de la bondad de Dios y del amor de Dios que no tiene nada que ver con esos testimonios. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5 y en el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
La bondad de Dios, el amor de Dios se refleja en que cuando tú eras un rebelde, en cuando yo era un rebelde y no queríamos saber nada de Dios y nos reíamos de pastores, nos reíamos de hermanos, nos reíamos de la iglesia y decíamos que eso eran sectas y no queríamos saber nada de este bendito y sagrado libro, aún en esos momentos dice la Biblia que Cristo nos ama tanto que murió por nosotros. Dios no es bueno ahora que nos va bien y que estamos con Él. Dios es bueno cuando nosotros vivíamos mal, en pecado, en oscuridad, en tinieblas. Dios es bueno cuando nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. No es bueno ahora, siempre lo ha sido. Cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, Él fue bueno, Él nos amó y Él decidió que en ese estado de pecado iba a morir por nosotros. Por eso yo digo siempre que Dios es bueno. Si algún día muero, que espero que sea dentro de 800 años como Matusalén, que murió con 969 años, yo quiero imitar a mi abuela en eso, el morir de viejito. Yo no me quiero ir de esta vida todavía. Si me voy, pues me voy. Para mí el morir es ganancia, dicen los religiosos, pero no, para mí es ganancia quedarme aquí, Señor, y ver a mi hija crecer. Pero bueno, ya como sea, lo que Dios quiera. Pero si yo me muero, yo se lo he dicho a mi mujer y se lo digo a ustedes, quiero que en el epitafio de mi tumba siempre diga esta frase: Dios es bueno. No quiero otra cosa, no quiero la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte, no quiero otra cosita, no quiero tus amigos, tu mujer, tu hija te quiere y te recordará, no quiero eso. Yo quiero que en la tumba mía ponga Dios es bueno, porque Él es bueno y yo quiero recordar siempre eso, que Dios es bueno. La bondad de Dios hacia nosotros está por encima del trato que tú le das a Él. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13 que si nosotros fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Mira, da igual lo que tú hagas, da igual si todos estos jóvenes ahora se ponen de acuerdo para decir que no creen en Dios, que son ateos, que son rebeldes y hacen barbaridades y queman Biblias y las tiran y todo eso. ¿Saben qué? Dios nos va a seguir amando igual. Aunque nos pongamos todos aquí de acuerdo, digamos, rebelémonos contra Dios. Y no queremos y pintemos una guagua como en algún sitio por ahí hacen, Dios no existe, y nos gastemos nuestros recursos para decirle al mundo que Dios no existe, y blasfememos como hizo Pedro en un momento dado el nombre de Dios. Aún con todo eso dice la Biblia que Él va a seguir siendo fiel con nosotros y nos va a seguir amando porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios no te ama ahora que estás sentado aquí como obediente a Él. Dios no te ama ahora que le sirves, que le adoras, que oras, que lees su palabra. Dios siempre te ha amado. No tienes que hacer nada para que te ame. Es nuestra mente religiosa que te dice tienes que hacer, tienes que servir, tienes que orar para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Las madres saben que no tienen hijos favoritos. Amén. Pero hay una tendencia siempre sobre la oveja negra. No se quiere más a ninguno, pero por alguna razón se quiere más a ese bala perdida, a ese gamberrete. No se quiere más, sino ahí. Y tú dices, ¿por qué no amas a aquel universitario que está haciendo las cosas bien? Yo también lo amo, pero a este hay que amarlo. Y así es Dios. Dios no nos ama solo cuando hacemos las cosas bien, sino en el peor momento de nuestra vida también Dios nos ama. Y el claro ejemplo de esto es Judas. Todo, ¿verdad que cuando digo Judas se te viene a la mente un hombre malo? Un hombre traidor. De hecho es sinónimo Judas de traidor y no tiene nada que ver Judas con traidor. Judas era uno de los 12 del Señor, era íntimo. De hecho, cuando el Señor anuncia en eso que nosotros conocemos como la última cena, que le iban a traicionar, Jesús dice a los 12, imagínense, uno de ustedes me va a traicionar. ¿En serio? Y todos que no tenían ni idea, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y cuando le toca el turno de preguntar a Judas, para no levantar sospechas, también pregunta, pero se equivoca y no dice seré yo, Señor, sino seré yo, Maestro. Y Jesús le dice delante de todos, tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya expliqué eso una vez en una predicación de por qué Judas negó al Señor, porque no lo tenía como su Señor, sino simplemente como un maestro, como alguien que enseña la palabra, pero nunca entregó su vida. Bueno, en definitiva, aquí vamos a ir al grano. Tú lo has dicho, y aún así los discípulos dijeron que no se enteraron. Y el Señor le dice, ¿ustedes todavía no se quedan? No, vale. Aquel que moja el pan en mi plato, ese es, dice la Biblia. Y Judas de repente parece que estaba ido y tenía un pan y empieza a mojar en la sopita del plato del Señor. Y, ¿cómo?
Y dice la Biblia que los discípulos viendo eso dijeron, no entendemos qué está pasando aquí. Nosotros porque sabemos que Judas fue el traidor, pero los discípulos no tenían ni idea porque Judas no tenía apariencia de malo. Sin embargo, Jesús le amó y el hecho de que estuviera a su diestra mojando el pan en su sopa era representación de que era uno de los cercanos. De hecho, tú sabías que Judas era el tesorero del Señor, era el que custodiaba la bolsa, dice la Biblia. También aprovechaba, metía la mano y se guardaba algunas monedas, también hay que decirlo, porque lo dice la Biblia. En aquel caso, cuando aquella mujer le derramó un vaso de alabastro al Señor y dice la Biblia que Judas le dijo, ¿por qué ese desperdicio? Eso se podría haber dado a los pobres. Y la Biblia tiene que aclarar en el Evangelio de Juan diciendo, mira, esto lo dijo Judas no porque tenía temor de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Así que dejemos las cosas claras, hablemos claro aquí. Pero el Señor, sabiendo miles de años atrás, porque estaba profetizado aún en el libro de los Salmos, sobre la traición de Judas, aún así, ¿sabes lo que le hizo? Le amó y le permitió estar a su lado. Y le puso sus riquezas en la mano. Y le puso todos sus bienes en la mano. Porque aunque seamos malos, Dios nos ama. Dios te ama aún a pesar de esa caída, de ese error, de ese pecado. Dios te ama. Es Satanás. Juan dice en el libro del Apocalipsis, denomina a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. El que te acusa son dos, Satanás y la religión. Satanás es el acusador de nuestros hermanos y la religión son aquellos que pusieron a aquella mujer frente al Señor en su fallo, en su error. Y si sientes culpa, la Biblia dice que lo que tienes que hacer es arrepentirte y el Señor te va a quitar la culpa. El Señor nos ama profundamente a pesar de nuestros errores. Humberto, pasa y cortamos ya. Hasta el próximo mes, que Dios mediante, si venimos nosotros, otros, quien quiera que sea. El Señor nos ama profundamente. Y si alguna persona aquí quizá está ahora mismo enredada en cosas, en pecados, en malos pensamientos, en lo que quiera que sea, déjame repetirte las mismas palabras del Señor. No hay condenación para ti, pero no peques más. Trabaja en eso. Trabaja en eso. Te vamos a ayudar a levantarte. El Señor te ama tanto que te va a levantar. Pero por favor, yo no te condeno. Escucha estas palabras. Yo te amo. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno, iglesia, y como tal nuestros ojos han de mirarle así. Él es bueno, siempre ha sido bueno. En esos momentos de sanidad, en esos momentos de bendición, en esos momentos de prosperidad, en esos momentos donde estabas firmando tu acta matrimonial, en esos momentos donde viste a tu hijo, a tu hija por primera vez y lágrimas salieron de tus ojos. En esos momentos Dios es bueno. Pero Dios también ha sido bueno en los momentos de enfermedad, en los momentos de funeral, en los momentos de crisis, en los momentos donde no era un acta matrimonial, sino un divorcio. Lo que estaba firmando tu despido, estaba firmando lo que quiera que sea. En esos momentos también hemos de decir, Dios es bueno. Dios siempre ha estado contigo. Dios siempre ha estado a tu lado, te ha amado. No solamente ahora que estás aquí obediente a su palabra, te amó cuando estabas perdido, estabas perdida en el mundo, cuando no querías saber nada de Dios, cuando éramos rebeldes a la visión celestial, dice la Biblia. Ahí en esos momentos Dios es bueno y nos amó y murió por nosotros aún siendo pecadores. Así que te invito en esta mañana a que puedas levantar tus manos y adorar a ese buen Dios que tienes, a ese Padre bueno que tú tienes. Porque tienes un buen Dios. Y no quiero terminar sin decirte esto. Mateo nos dice que si nosotros somos malos y aún así sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre nos dará lo que le pidamos, buenas cosas a quienes se las pidan. Mateo dice buenas cosas a quienes se las pidan. Pero cuando en el Evangelio de Lucas narra este mismo episodio de Jesús, Lucas recoge un detalle, una palabra muy interesante. Y Lucas dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Mateo dice que Dios dará buenas cosas a quien se lo pida, y Lucas traduce y dice, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque el Espíritu Santo es lo mejor que Dios puede darnos. Su glorioso Espíritu.
Tanto es así que Jesús le dijo a los discípulos, no se vayan, sé que las cosas están difíciles en Jerusalén, sé que hay persecución, sé que esto se trata incluso de vida y muerte, pero por favor, no te vayas de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ti el glorioso y el bendito Espíritu Santo. No muevas un dedo de tu casa sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Pablo le dijo a la iglesia, sed llenos del Espíritu Santo, no te embriagues con mosto, no pierdas el tiempo en otras cosas, sé lleno del Espíritu Santo, del bien de Dios. No apagues ese espíritu que Dios ha puesto en ti. No te centres en la religiosidad, céntrate en esa relación con el Padre. Déjate llenar cada día por su Espíritu Santo. Haz esa oración de Juan el Bautista, menos de mí, más de ti, Señor. Lléname de ti, lléname de tu presencia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dame tu Espíritu Santo y lléname. Limpia mi vida, Señor. Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Pon en mí un corazón limpio y unos pensamientos puros. Llévate toda basura, toda porquería de mi vida. Espíritu Santo, limpia todo mi ser. Limpia mi vida, limpia mi mente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Llénanos de ti. Llénanos de ti en esta hora porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Eres bueno en gran manera y no me voy a cansar de decirlo al mundo. Dios es bueno. Aún en los peores momentos, iglesia, que estas palabras retumben en tu corazón. Dios es bueno. En todo momento, Dios es bueno. Me gustaría que antes de despedirnos puedas adorar a ese Dios que es bueno. Que levantes tus manos en libertad. No sientas vergüenza ninguna. Levantemos manos santas, dice la Biblia. No son santas por lo que hacen, son santas por quienes las santifica, que es Dios. Nuestras manos que han tocado pecado, aún así son santas porque el Dios Santo nos ha llenado. Levantemos manos santas en esta mañana y adoremos. Vamos a adorarle. No sé si podemos cantar la canción de la bondad de Dios. Vamos a cantarle a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, a ti la gloria, Señor.